Y bien, pues quiero comenzar con un amigo que estaba con otro amigo suyo y le dice: oye, fíjate que mi esposa todo el tiempo me pide dinero. Dice, la otra semana me pidió 500 euros, es que es un chiste español. Luego me pidió 700 euros y ayer me pidió otra vez 1000 euros. Y el amigo le dice: no me digas, es mucho dinero. ¿Y qué hace con él? Dice: no sé, nunca se lo he dado. Bien, el día de hoy vamos a orar. Vamos a servir, ministrar la cena del Señor para cambiar lo que crees para vivir en la abundancia de la voluntad de Dios. Cambia lo que crees para vivir en la abundancia de la voluntad de Dios. Díselo a alguien que está a tu lado. Cambia lo que crees para vivir en la abundancia de la voluntad de Dios. Y bien, es una nueva serie que estoy comenzando y le he llamado Herederos de Sobreabundancia. Yo acostumbro durante el año dar dos series de conferencias sobre prosperidad y abundancia, de parte de Dios, pero ya tiene mucho tiempo que yo no he hablado de estos temas. Y ahora con este cierre de año me di cuenta de la importancia que tiene el que seamos nosotros capacitados y estemos viviendo en la voluntad de Dios para nuestra vida. Porque como hemos estado considerando, cambiar nuestras creencias, cambiar lo que crees, es necesario para prosperar en la vida espiritual. Es indispensable renovar nuestro entendimiento y seguir las creencias que nos da la palabra para vivir en la voluntad de Dios de darnos salvación completa. Porque Dios nos ha dado una salvación completa. Jesús murió en esa cruz no solamente para asegurar nuestro destino eterno, para darnos un destino eterno, para tener vida después de la muerte y estar con el Señor por toda la eternidad. Él nos ha dado una salvación completa, nos ha dado gracia y paz. La palabra paz en el griego es eirene y en el hebreo es shalom, y el Señor nos ha dado bienestar total. En eso consiste el poder del nuevo pacto. Cuando nosotros celebramos la cena del Señor, tomamos el pan y la copa, estamos activando el poder del nuevo pacto. Así que hoy vamos a orar por la cena del Señor para desatar el poder sobrenatural de Dios, a fin de traer a nuestra iglesia abundancia y prosperidad. Vamos a hablar de dos principios básicos. Número uno, activar el poder del nuevo pacto para vivir en identidad de hijos amados y herederos. El primer principio es que al activar el poder del nuevo pacto, el poder de la sangre de Cristo, nosotros vamos a vivir con la capacidad, con la facultad, el derecho legal que Dios nos ha dado para poder enfrentar la batalla financiera con éxito. La batalla financiera, la crisis económica que se avecina, tengamos esa capacidad sobrenatural para vivir en victoria financiera. Y en segundo lugar, el principio siguiente es que vamos a activar el poder del nuevo pacto para cancelar toda maldición de pobreza y desatar sobre la iglesia abundancia y la prosperidad que Dios tiene para nosotros. ¿De acuerdo? El deseo y la voluntad de Dios, familia, es nuestra mayor bendición. El deseo y la voluntad de Dios es nuestro mayor bienestar. El Señor Jesucristo dijo: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos están conmigo? Vamos a leer lo que nos dice la Escritura. Allí en 2 Corintios 8:9. 2 Corintios 8:9, que está fundamentada esta declaración. No es una promesa de Dios, porque no es algo que Dios dijo que va a hacer, es algo que ya Dios hizo a través del nuevo pacto. Mira lo que nos dice 2 Corintios 8:9. Dice: porque ya sabéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo.
¿Sabías cuál es la gracia, en qué consiste? Además de darnos salvación, de darnos vida eterna, ya saben la gracia. Escribía a la iglesia de Corinto, de nuestro Señor Jesucristo, que el Señor, siendo rico, se hizo pobre para que nosotros, por medio de su pobreza, seamos enriquecidos. ¿De acuerdo? Bien, pues vamos a ponernos de pie nuevamente y vamos a orar para recibir esta poderosa palabra. Bendito Padre, Dios Todopoderoso, en este día venimos adorándote y exaltándote, porque tú eres el Dios de la creación. Tú eres nuestro Salvador, nuestro proveedor, la fuente de donde proviene nuestra mayor bienestar y la abundancia. Así que en el nombre de Jesús recibimos esta poderosa palabra, Señor, que tiene la habilidad de renovar nuestra mente, de sanar nuestro corazón, de hacernos vivir en la autoridad de hijos amados y herederos tuyos de abundancia y sobreabundancia. Recibimos tu poderosa palabra en este día. Dilo conmigo: recibo tu poderosa palabra creyendo que yo soy quien tu palabra dice que soy, que tengo lo que tu palabra dice que tengo y que puedo hacer lo que tu palabra dice que puedo hacer. En el nombre poderoso de Cristo Jesús está hecho. Amén y amén. Muy bien, dale un fuerte aplauso, puedes tomar tu lugar. Gracias a Dios. Siento aquí una expectación muy padre, una sensibilidad para recibir el día de hoy. Pensaba yo que nuestros jóvenes necesitan ser sembrados con esta palabra de abundancia, de prosperidad. Muchas veces siento que, no sé por qué tengo la impresión que a veces ustedes, hijos, viven la vida como chavos, a veces siento que como niños, y la verdad es que Dios te está llamando a que te vuelvas una persona adulta, porque en Cristo nosotros nos volvemos maduros en la fe. Aquí tenemos historias de éxito de jóvenes que son profesionistas o empresarios y que siendo tan jóvenes están prosperando y que ya no viven como niños, ¿verdad? Dependiendo de lo que les dé su papá o su mamá. Pero también pensaba en los jóvenes que, pues, igual, pues, los hombres en particular, que cuando somos jóvenes, una de las razones, no sé si ustedes lo sabían, señoritas, señoras casadas que están aquí, ¿cuántas de ustedes sabían que la mayor dificultad que tenemos los hombres para casarnos es el problema del dinero? ¿Cuántas lo sabían? Quiero hacer una encuesta. Pues despierten, porque esa es la razón. Algunas sí saben, ¿verdad, Pati? ¿Cómo te diste cuenta? Sí, así es. Bueno, en mi caso personal también así fue. Yo cuando comencé a servir a Dios, les he platicado, en el 86 recibí esta invitación de mi pastor a unirme para servir en el ministerio de tiempo completo, y esta invitación consistía en yo renunciar a mi profesión, al empleo que yo tenía. Y les he contado que yo tenía, pues, un muy buen empleo. Yo soy licenciado en economía, estaba formando parte de un staff de asesores para el director general de Banobras, que en aquel tiempo era la institución que más beneficios otorgaba a sus empleados. Entonces esta invitación consistía en yo dejar mi trabajo, abandonar mi profesión y dedicarme por completo a servir al Señor. Y bueno, pues hay pastores que tienen un negocio, siguen con su profesión, pero en mi caso, y lo que yo veo en la palabra es que la Escritura dice que los que predican el Evangelio están llamados a vivir del Evangelio. Encuentro con que en la Biblia Dios no llama voluntarios a servir en el ministerio, Él llama personas que Él asigna y que Él se encarga de sostener. Por esa razón es que la Biblia nos enseña acerca del diezmo, que es el ingreso personal de los pastores. Y la verdad es que cuando hablamos del diezmo, pues si tú te pones a pensar bien, en el antiguo Israel, donde se llevaba el diezmo 3 veces al año, porque a diferencia nuestra, el pueblo de Israel no se podía congregar cada domingo, sino había 3 grandes fiestas al año en las cuales ellos venían y traían el diezmo de toda la temporada. Por eso dice la palabra, cuando habla del diezmo, hay alimento en mi casa, porque el diezmo desde un principio fue asignado a los que servían al Señor en el templo, y en este caso en el Nuevo Testamento a nosotros los pastores. Entonces,
Ellos llevaban el diezmo, imagínate, de todo el año, de toda la temporada, y la palabra enseña esto. Así que si tú lo piensas bien, en realidad el sumo sacerdote y los que ministraban en el templo eran millonarios. El sumo sacerdote era multimillonario. Y para los judíos eso es normal porque es algo que Dios estableció. Así que nadie se sentía abusado ni engañado, nadie sentía que se lucraba con la religión, porque todos tenían claro que eso era algo establecido en la ley. Pero el diezmo fue antes de la ley y fue después de la ley. Entonces, si ustedes lo piensan, en realidad el que Dios asigne un diezmo a sus siervos, pues significa que Dios no está diciendo que tengan un sueldo o que sobrevivan. Dios está diciendo que realmente Él quiere que sus siervos sean millonarios. El problema es que en Latinoamérica los pastores no son millonarios, no somos millonarios. Pero si así fuera, la verdad es algo que Dios estableció y ha establecido y ha decretado a través de su palabra. Bien, pero era eso porque les decía, cuando yo comencé en el ministerio, esas fueron las circunstancias. Yo entré al ministerio y del sueldo que yo tenía en esa institución, yo entré al ministerio percibiendo más abajo de la mitad de lo que yo tenía. En ese tiempo yo estaba soltero y sí, pues a veces uno lo piensa muchísimo después de todo lo que hemos pasado. Después que me caso con Erika, tenemos nuestras hijas. Tener una familia en el ministerio es muy tremendo. Por eso muchos hijos de pastores, a lo mejor ustedes han oído historias, no quieren saber de la iglesia y tampoco están sirviendo a Dios porque se sienten lastimados por el nivel de vida que tienen sus padres como pastores. Entonces, por eso me daba cuenta cuando yo me quería casar, sí, y tardé unos años. Yo estuve orando durante todo ese tiempo, jóvenes, pidiendo al Señor que me bendijera para casarme, porque si tenía una posibilidad de casarme en mi profesión, ahora en el ministerio era imposible realmente que yo me pudiera casar. Así que si alguien les puede hablar de fe a los hombres y les puede hablar e inspirar para que tú puedas vivir la manifestación sobrenatural de Dios en el área financiera, yo puedo hablar de eso. Amplia y profundamente. Ok. Entonces, mira, vamos a lo que nos dice la Escritura ahí en Mateo capítulo 6, verso 19. 19 dice: no se hagan tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan. Mas haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. La lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo te fuere sincero, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Mas si tu ojo fuere maligno, todo tu cuerpo estará en oscuridad. Así que si la luz que hay en ti hay tinieblas, cuánto más lo serán las mismas tinieblas. Advertencia: hay quienes creen estar viviendo en la verdad de Dios y están en tinieblas. Advertencia: hay quien puede creer que ya sabe o que lo sabe todo en la vida cristiana y puede estar en tinieblas. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o apreciará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Dilo conmigo, iglesia: no podemos servir a Dios y a las riquezas. Dilo conmigo, no escuché. No podemos servir a Dios y a las riquezas. Y luego nos dice: por tanto les digo, no se afanen por vuestra vida, qué han de comer o qué han de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Miren las aves del cielo, que no siembran ni ciegan ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No sois vosotros mucho mejores que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué se afanan? Por los zapatos no se afanen, señoras. No, eso no dice. ¿Por qué se afanan? Consideren los lirios del campo, cómo crecen.
no trabajan ni hilan, pero les digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana es echada en el horno, Dios la viste, ¿no hará mucho más por vosotros, hombres de poca fe? Por tanto, no se afanen diciendo, ¿qué comeremos, qué beberemos, qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, mas vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Verso 33, mas busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Así que no se afanen por el día de mañana, porque el mañana traerá su propio afán. Bástele al día su propio mal. Esto es algo que Jesús declaró en el comienzo de su ministerio, y no fue la única vez que lo dijo seguramente. Pero qué interesante, observa cómo dice el Señor que no te hagas tesoros en la tierra sino en el cielo. Luego dice que no puedes servir a Dios y a las riquezas. Luego dice que la lámpara del cuerpo es el ojo. Que la forma en que tú ves la vida puede hablar de si estás en tinieblas o en luz. Si tú ves de acuerdo a lo que te dice la palabra, tú verás la verdad. Si tú tienes preferencias personales e interpretas la Biblia para solamente obedecer a Dios en aquello que te conviene o aquello en lo que tú estás de acuerdo, estarás viviendo, dice ahí, en tinieblas. Tenemos que aprender que muchas veces Dios, cuando habla en su palabra, no siempre todo va a parecer conveniente a nuestros intereses. Pero cuando muchos piensan en darle a Dios, en nuestra cultura latinoamericana siempre hay la sensación de despojo, de que se aprovechan, que se lucra. Yo hablo de esto con mucha libertad. Yo no sé por qué los pastores no lo hacen y por qué de esto no se habla con transparencia, para evitar que muchos vivan con suspicacia y que vivan pensando mal acerca de lo que hacemos en la iglesia cuando tomamos los diezmos y las ofrendas. Ustedes saben, para los que nos conocen por muchos años, que yo he sido en esto muy claro al hablar de este tema, tal como lo dice la palabra. Entonces, Señor Jesús está diciendo que no podemos servir a Dios y a las riquezas. ¿Por qué le diría esto a los judíos? ¿Ustedes saben cuál es el día más importante para los judíos? Es el primero de enero, porque ellos dicen 1 de enero. 1 de enero. ¿Por qué a los judíos les diría, a los judíos que conocían al Dios verdadero, por qué les diría no pueden servir a Dios y a las riquezas? ¿Por qué esto se le diría a la iglesia? ¿Qué no se supone que nosotros amamos a Dios, lo conocemos? ¿Qué no se supone que nosotros ya tenemos muy claro quién es nuestro Dios y que el dinero no es nuestro Dios? ¿Qué no lo tenemos claro? Entonces, cuando está hablando, qué interesante, de servir a las riquezas, está hablando de una forma de vida. Entonces nos está hablando de que hay personas que, aún conociendo a Dios, pueden tener un estilo de vida enfocado solamente al dinero y que solamente están dedicando su vida a un trabajo, a una profesión y a un negocio. Y aquí a los hombres yo quiero llamar su atención, hombres, porque lo primero que ustedes tienen que aprender a desarrollar es el liderazgo espiritual. Dios te ha llamado como hombre a ser un hombre de fe, un líder espiritual. Y qué padre que los hombres no solamente tengan el amor para cuidar de sus familias, que se esfuercen tanto por su bienestar, que trabajen duro para darle una buena vida a su familia. Qué padre es que no solo hagan eso, sino que lo más importante para los hombres sea servir a Dios y no a su profesión, a su negocio o a sus intereses personales. Entonces aquí tenemos un problema, porque muchos hombres piensan que las mujeres deben estar dedicadas a lo espiritual, mientras ellos están dedicados a trabajar y a buscar ingresos para el bienestar de su familia. Qué padre que haya hombres que tienen prioridades y que saben diferenciar y que entienden muy bien que antes de servir al dinero, primero Dios los llama a servirle a Él. Y es que a quien tú sirves es a quien tú empoderas.
Porque si tú no tienes tiempo para servir a Dios, si tú no tienes tiempo para un discipulado en la vida cristiana, esa es una indicación de que tú eres una persona que está sirviendo a las riquezas. Sí, es muy práctico. Esto no lo tenemos que espiritualizar. Es muy sencillo. ¿A qué dedicas tu tiempo? ¿En qué estás todo el tiempo haciendo tu mayor esfuerzo? Y el Señor dijo, ustedes no pueden servir al mismo tiempo a Dios y a las riquezas. Cualquiera diría, ay, es que yo necesito porque la verdad tengo que cuidar de mi familia, tengo que mantener a mis hijos, tengo que pagar una renta, tengo que pagar una colegiatura o tengo necesidades. Pero aquí dice que no puedes servir a Dios y a las riquezas. Si tú piensas que porque conoces a Dios y estás dedicado y vives todo el tiempo para un trabajo, un negocio y crees que eso te hace realmente ser un seguidor de Jesús, es un engaño. Porque al final de cuentas, si tú no le estás dando al Señor el lugar más importante de tu vida y le sirves a Él antes que a tu dinero, entonces tú realmente estás viviendo la vida cristiana de una manera superficial. Entonces el Señor dice aquí algo muy interesante. A ver, ¿por qué dice que miremos a las aves del cielo? Quizás al leer estas cosas digas, bueno, es que los pajaritos no necesitan ponerle gasolina a su carro. Bueno, es que los lirios del campo, no tienen que estar bien vestidos para un trabajo. Ya la libramos, porque hoy en día no es como en mis épocas donde ir a un trabajo tenías que ir muy bien vestido, muy bien presentado. Ahora no, ahora veo que pueden ir vestidos de cualquier forma, ¿no? Está padre, ¿no? Está muy... Pero, ¿ya te diste cuenta cómo dice? Fíjate, lo que Dios está diciendo es que tanto las aves del cielo como las flores necesitan también de Dios. Lo que Dios está diciendo es que Dios alimenta a las aves y Dios viste los lirios. ¿Quién lo hace? O sea, Dios dice que Él está tomando cuidado de la creación y que si las aves pueden alimentarse, no es porque tengan buena suerte. No es porque le echen ganas al negocio. Dice que Dios las alimenta. Ay, ¿cómo tan? ¿En serio? ¿Dios alimenta a las aves? ¿Tiene cuidado de todas las aves del cielo? Así de grande es nuestro Dios. ¡Wow! Por eso me encanta se han dado cuenta en el discipulado que todo el tiempo les pongo esa canción de Jiré de un equipo de alabanza español de Zaragoza, España. Y ellos cantan, ¿verdad? Sobre este tema. Y adoran diciendo, eres suficiente. Esta canción ganó un premio Emmy en los premios de este año. Por cierto, ¿sabían? Fue la canción cristiana más premiada. ¿Y qué es lo que decimos cuando cantamos con esta canción? ¿Cómo dice? El que viste los lirios con grandeza y con brillo. ¿Cómo dice? Cuanto más Él te ama, cuanto más Él te ama, cuanto más Él nos ama. ¡Wow! ¿Qué nos está diciendo el Señor? Si yo hago eso por las aves del cielo y las flores, cuanto más a ustedes. Cuanto más a ustedes, mis hijos. Cuanto más a ustedes, decía el Señor, hombres de poca fe. Yo lo hago para ustedes. Pero ¿por qué razón, sobre todo, no deberíamos estar angustiados y preocupados por el dinero? Ay, el Señor me decía, veía yo personas y decía, qué padre, veía yo personas, ¿no? Que no les preocupa nunca llenar el tanque de gasolina de su carro, que nunca están preocupados por pagar una renta porque no pagan renta. Qué padre. Que puedan ir de vacaciones a donde quieran porque no tienen ningún problema para hacerlo. Qué padre vida. Y aquí dice,
¿Por qué nosotros no deberíamos de estar preocupados o angustiados por el dinero? Dios que está en los cielos hará algo por mí aquí en la tierra. Muchas personas piensan que los asuntos de dinero y los asuntos que tienen que ver con la vida aquí en la tierra son ajenos al interés de Dios y que Dios está ajeno a eso. Pero quiero que veas que Jesús nos demuestra lo contrario. Y la razón por la que dice que nosotros no debemos estar angustiados y preocupados es por lo que nos dice ahí en conclusión en el verso 32. ¿Por qué no debería estar preocupado por el dinero? ¿Por qué no debería de estar angustiado por el dinero? Porque dice que el Padre sabe de qué tenemos necesidad. En otro lugar Jesús dice que aún Dios sabe lo que le vamos a pedir antes de que se lo pidamos. Con eso no está diciendo que no le pidamos nada porque Él ya sabe. No, lo que está diciendo es que aún cuando le pedimos a Dios para alguna necesidad, Él ya sabe lo que nosotros necesitamos. O sea que por ese lado Él está bien informado y Él sabe lo que necesitamos. Así que tú te puedes dar cuenta entonces que en la Biblia Dios todo el tiempo habla y las grandes historias de la Biblia están relacionadas con la dificultad para sobrevivir en este mundo y con la prosperidad y la abundancia que Dios tiene preparada para aquellos que le conocen y aquellos que le aman. Pero dice entonces que Dios no está ajeno, sino quiere nuestro mayor bienestar, nuestra mayor bendición. Así que aquí tú necesitas, por esto, necesitamos un cambio de mentalidad. Porque básicamente cuando nosotros no estamos entendiendo bien este tema, estaremos viviendo como si Dios no hubiera hecho nada en la cruz del Calvario. Y muchos pueden vivir así la vida espiritual, como si Dios no hubiera hecho nada. ¿Qué necesita un joven? Desarrollar su fe, la habilidad de tomar lo que Dios le ha dado. Está bien que trabajes una profesión, está bien que quieras hacer un negocio, pero aprende primero a desarrollar la habilidad de recibir lo que Dios ya nos ha dado. Entonces aquí hay dos escrituras. En Juan 3:27 el Señor dijo: el hombre no puede recibir nada si no le fuere dado del cielo. Entonces aprende a vivir en esa habilidad. Si ya Dios nos lo ha dado, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué hacemos cuando alguien nos presenta un regalo? ¿Qué hay que hacer? En un sentido no tenemos que hacer nada porque ya nos dieron algo, ¿verdad? Que no merecíamos. Es un regalo, porque si yo lo merezco ya no es un regalo. Si esa es la consecuencia de mi esfuerzo, no es un regalo. Pero dice que el hombre no puede recibir nada que no le sea dado del cielo. No es suerte, no es astucia, no es mucho trabajo y mucho afán. Es que Dios ya me lo dio. Entonces yo necesito desarrollar la habilidad. Antes de emprender cualquier cosa, jóvenes, primero pongan a Dios en su vida. Vas a dejar de tener temor de casarte porque no tienes dinero, ¿no? Entonces, ahora dice, dos escrituras les decía, esta es la 1, Juan 3:27. El hombre no puede recibir nada. Si tú quieres recibir algo de Dios, bien, vendrá del cielo, pero no podrás recibirlo. No podrás recibirlo si primero entiendes que es algo que te ha sido dado. No es algo que tú vas a obtener por tu esfuerzo, por tu talento. Desde luego que a través de nuestro esfuerzo y nuestro talento podemos llegar a conseguir cosas, pero Dios te está llamando a vivir de otra manera, porque eso va a traer afán. Entonces, yo veo que hay dos clases de personas que viven afanadas porque no tienen dinero y personas que viven afanadas porque sí tienen dinero. Ah, sí, claro, los que tienen una situación ahorita segura, no tienen que estar batallando, claro que también pueden servir a las riquezas y pueden poner primero al dinero, porque en la forma de administrar y tomar decisiones, tú decides a quién sirves, a quién honras. La palabra servir significa honrar. Por eso es que
Algunos piensan que solo sirven a algunos porque quieren servir. No, los que sirven es porque han obedecido a Dios y han decidido y han elegido ser obedientes a Dios. Porque servir es adorar y es honrar. La palabra en el hebreo de servir es honrar y es adorar. Por eso les decimos aquí a nuestros voluntarios, bueno, mira, si otros no sirven, tú realmente hazlo con amor y hazlo para Dios. Porque muchos entran en conflicto por eso. Y realmente hay que entender que cuando servimos a Dios, le estamos adorando a Él, le estamos honrando. Y la otra escritura es en Juan 3:2, donde dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y tengas salud, así como prospera tu alma. ¿No? Ahí puedes darte cuenta. La pregunta para ti es, ¿cuál es la voluntad de Dios? En tercera de Juan 2, ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿Qué dice ahí de la voluntad de Dios? Número 1 dice que somos sus amados. Él nos ama. Su voluntad es bendecirnos porque nos ama. Su voluntad es prosperarnos porque nos ama. Su voluntad es nuestro mayor bienestar porque somos sus amados. Amén. Dile al que está a tu lado, no se te olvide que eres amado, eres amada de Dios. Eres amado, eres amada de Dios. ¿Ok? Hay que vivir como hijos amados. Si tú no te sientes amado, pues necesitamos, ¿verdad?, ser discipulados. Que nuestras creencias no están de acuerdo con la vida espiritual. Vivimos creyendo de una forma contraria o distinta a lo que Dios dice. Entonces, amado dice, yo deseo. Y cuando dice deseo, la palabra griega es para la palabra orar. Quiere decir que la oración que Dios desea que se haga y la oración que esté en la voluntad de Dios, porque ese es su deseo, es, Señor, bendíceme y prospérame. ¿Cuántos han orado así? Levanten su mano, voy a hacer un test. Sí, claro, así es. Le has pedido, muy bien hecho. Así se ora. Señor, bendíceme, prospérame. Gracias porque tú dices que soy tu amado, soy tu amada, Señor. Y que tu deseo, tu voluntad para mi vida es que yo prospere en todo lo que hago. ¿Cuántos están conmigo el día de hoy? ¿Cuántos alaban a nuestro Dios? Un Dios de abundancia. ¡Wow! Ahora, hay una condición ahí, ¿se dieron cuenta? Ahí hay una condición, ¿cuál es? Ahí dice que hay un requisito para que yo prospere, amado por Dios. Exacto, Erika, muy bien. Ahí dice, así como prospera tu alma. O sea, en la medida en que tu alma prospere, en esa avenida tú vas a prosperar. En el negocio, en tu trabajo, en tu profesión. En la medida en que tu alma prospere, tú vas a tener abundancia. En la medida en que tu alma prospere, tú vas a tener mayor bienestar. Así que créanme que el mejor lugar para hacer negocios y prosperar es cuando tú primero vienes el día de hoy a adorar al Señor, a servir a Dios y a honrarle con el diezmo y la ofrenda. Ese es el mejor lugar para prosperidad, es primero estar aquí en la presencia, donde descansamos, donde el Señor nos hace estar sentados, porque estar sentado no es ser pasivo ni apático, no es que no hagas nada. Estar sentado es que toda mi manera de vivir, una persona que sabe lo que es estar sentado, como dice Efesios en el capítulo 1, en los lugares celestiales con Cristo, es una persona que sabe que tiene posición ante Dios. Sabe cuál es su identidad de hijos amados y herederos de Dios, y por tanto yo estoy sentado, me voy a activar en la fe. Porque alguien que está sentado sabe activarse, no es alguien pasivo, apático, pachorrudo, que cree que estar sentado es no hacer nada. No, hombre, los que están sentados son los que más sirven a Dios, los que más se activan, porque yo ya estoy viviendo conforme a la gracia y de acuerdo a lo que el Señor ya declaró que ya se hizo. Entonces, cuando el Señor nos dice aquí, cuando el Señor nos dice que el Señor siendo rico se hizo pobre para que seamos enriquecidos, está diciendo, siéntate en los lugares celestiales, está hecho para ti. El Señor ya llevó la pobreza, la maldición de pobreza para que tú seas bendecido y prosperado. Falta que lo creas.
Desde luego, eso dice. Pero si en mi forma de vivir yo no vivo creyendo esto, pues yo puedo hacerle a que soy cristiano, que vengo a la iglesia, pero mi mentalidad no es la de un hijo de Dios ni un heredero de Dios. Yo puedo estar en Cristo, pero con una mentalidad de alguien que no conoce a Dios o está en contra de lo que Dios dice. Así que entonces nos dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. La palabra no me gusta cómo se traduce a nuestro idioma del griego buscar, porque buscar es como andar detrás de algo, pero siento que no es muy fuerte el significado. Buscar significa procurar, a ver si eso nos queda más claro. Cuando yo te digo, si tu mamá te dice, procura desayunar, procura dormir, ¿qué te está diciendo? Que tú no puedes vivir sin hacer esto. Procura bañarte, te dirá quizás tu novia. Porque cuando me abrazas, hijo, procura bañarte. Procura llegar a tiempo al trabajo. Ay, la voy a seguir, ya me está llegando y más. No, pero cuando hablamos de procurar, estamos hablando de que tú no puedes vivir sin eso. Tú no puedes vivir sin comer. A lo mejor se te hizo tarde, no te paraste a tiempo, no desayunaste, pero vas a tener que desayunar. Nadie va a venir a decirte, por favor desayuna, por favor Marianita desayuna, Charis por favor come. ¿Alguien creen que va a venir a decirles? Tú lo vas a hacer, no necesitas que nadie venga y te diga. Tú sabes que eso es conveniente para ti. Procura dormir bien. Ay, qué importante es dormir, ¿verdad? ¿Cuántos están disfrutando el nuevo horario como yo? Wow, yo siento que duermo mucho más, la verdad. Pobrecitos, no, júntense conmigo. No, la verdad. Procura dormir bien, porque si no duermes bien vas a andar estresado, te vas a poner de malas. Por eso, esposo, si tu esposa no se duerme, hazle algo ahí, dale un té de algo y que se te duerma, porque se te va a poner mal al otro día, ¿eh? Ay, que duerman bien. Procura. ¿Quedó claro qué es buscar aquí en el griego? Procurar. Entonces cuando nos dice procura el reino de Dios y su justicia, mas ustedes, a diferencia de los que no me conocen, no saben cuánto les amo y no saben que yo les he hecho libres de toda pobreza y de toda maldición de pobreza en este mundo. A diferencia de ellos, ustedes no vayan tras del dinero, tras de un negocio. Ay, es que tengo que trabajar. Pues sí, todos hay que trabajar. Todos hay que trabajar, claro, eso no se dice, claro que hay que trabajar, son excusas. Es que tengo un negocio, sí, todos tienen negocio. Ustedes no, a diferencia de los que no me conocen ni están viviendo en mi amor, ustedes que me conocen y saben que los amo, procuren el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas que busca el mundo vendrán a ustedes por añadidura. La palabra añadidas significa del griego adherirse, apegarse, atraídas. Y aquí vemos que el reino maneja una atracción y dice que de acuerdo a quien tú eres, así vas a ir. Por eso el discipulado es la mayor inversión que una persona puede hacer en la vida espiritual y en su propio desarrollo personal. Toda la iglesia debería estar en un discipulado. Toda la iglesia. Entonces, bueno, pues ni modo, ¿verdad? Esto es para los que entienden lo que digo y lo creen. Entonces, procura el reino. ¿Qué significa? Procura el reino es que yo no puedo vivir, yo no puedo tener éxito, yo no voy a poder prosperar, no voy a tener abundancia si primero yo no pongo el reino de Dios y su justicia sobre mi vida. Es una elección, tú eliges lo que crees. Si tú quieres seguir viviendo de acuerdo a tus creencias, de amor al dinero, de avaricia y de codicia, esa es la vida que tú vas a elegir. Pero tú puedes elegir vivir la vida y enfrentar las batallas de este mundo en el amor de Dios y en la verdad de Dios.
Procura el reino es... Ajá, gracias. Ah, está padre, es la NTV, ¿no? Ya la había visto, muy bien. ¿Cómo dice primero? Lo más importante es que reconozcan a Dios como único rey. Eso es procurar el reino. Reconocer, si yo reconozco que Él es mi rey, es decir, Él es la autoridad más alta de mi vida. No es el esposo, no es la esposa, no es un hijo, una hija, no es la familia. Esa no es la autoridad. La autoridad aquí dice que es el Señor Jesús el Rey, dice. Procurar el reino es que Él es primero. Y reconocer significa que yo voy a vivir bajo su influencia, bajo el dominio y bajo las órdenes del rey. Yo sé que en nuestra cultura eso de un rey no es algo que entendamos, pero sí, cualquier persona que tiene poder político sabemos que se hace lo que quiere la persona. Los gobernantes hacen lo que quieren. Entonces está diciendo, procura el reino es que primero vive bajo el dominio y la influencia del reino. ¿Y eso en qué consiste? Vivir bajo el gobierno del amor de Dios y la verdad de Dios. Y la justicia. Entonces, cuando yo procuro la justicia, está diciendo que yo estoy viviendo en la gracia, porque yo estoy viviendo en una nueva identidad, porque es la sangre de Cristo, es el sacrificio de Jesús al morir en esa cruz, por lo cual Él me hizo justo y me hizo digno de su amor. Y en Cristo yo soy justo para Dios y santo. Y eso quiere decir que tengo acceso y tengo derecho legal a todo lo que Dios ha preparado para mí. Entonces procura el reino. Procura que tu mente, lo que tú sientes, las decisiones que tomes, no estén basadas en el amor al dinero. No estén basados en sospechas y suspicacias, sino esté basado en lo que Dios ha establecido en su palabra. ¿De acuerdo? Que lo que tú sientes esté basado en lo que Dios dice. ¿Cómo nos vamos a sentir si realmente llegamos a entender que el Señor nos ha llamado a disfrutar de abundancia y de bienestar por causa de Cristo? ¿Cómo nos vamos a sentir? Entonces tenemos que aprender a desarrollar en el discipulado, aprendemos esto, la habilidad de someter lo que sentimos y nuestra mente rebelde, nuestra mente prepotente, orgullosa, que siempre está cuestionando lo que Dios dice. Tenemos que aprender a someter nuestra mente y aprender, empezando con el dinero. Porque si tú con el dinero no puedes someter tus pensamientos, tu mentalidad, tu forma de pensar, en esto no puedes someterte a Dios, ¿en qué podrás someter a Dios? ¿En qué te podrás someter a Dios? Si esto que es tan importante para nosotros no nos sometemos a Dios, no somos capaces de dejar nuestro orgullo y decir yo me rindo a ti, Señor, y yo voy a ser obediente, entonces ¿en qué podríamos hacerlo? Por eso uno de los temas más frecuentes del Señor Jesucristo en la Biblia es el tema del dinero. Muy bien. Así que el día de hoy, por tanto, vamos a activar el poder del nuevo pacto. Al tomar la cena del Señor, vamos a activar el poder del nuevo pacto. Número 1, ¿de acuerdo? Vamos a activar al honrar el sacrificio de Jesús. Vamos a activar nuestra nueva identidad, hijos amados y herederos, para levantarnos con autoridad en la batalla financiera, sabiendo cuánto Dios nos ama y que todo está hecho para que tengamos vida y vida en abundancia, ¿ok? Número 2, vamos a activar el poder del nuevo pacto para cancelar toda maldición de pobreza. Muy bien, quiero